muy famoso que se llama Doppler, ¿no? Tocan varias bandas aquí en Texcoco. Claro. Yo lo tuve y todo el mundo decía que ahí espantaba. Es una vieja casona de los años 1500 y tantos, o sea, fue de las primeras casas que se construyeron en Texcoco. Empezamos a abrir y lo primero que nos encontramos fue un túnel y vimos que conectaba directamente con la iglesia San Juan de Dios. Es lo que te iba a decir. Que conectan directamente a Tecutzingo, a los baños de Nezahualcóyotl, pero que incluso llegan al zócalo de la ciudad. Sí. Conectan directamente Sí. para allá. Se puede pasar la tenemos cerrada, pero está inundado. Pero sí, está comprobado que llegas hasta el altar de la catedral de la Ciudad de México. Encontramos un túnel ahí donde dentro había también osamentas. Gracias. Pero a partir de ahí empezaron a suceder cosas muy extrañas. Entonces yo veo que sale mi hija, una de mis hijas, del baño, se para, se me queda viendo. No te digo que es como que los ves, pero como que no los ves. Sigo abrochando, pero sigue, y se mete entre mis trajes. Ahí es cuando me doy cuenta que no es mi hija. Amigos de Short, nos encontramos hoy con el señor Manuel Callejas en el lugar 203, en el anecdotario de Zona Paranormal. Es que nada, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y no me digas señor, oye, sí, ya me veo cansado. Es que es un señorón, es un señorón, caramba. Pero el tema de esto es porque aquí mi buen amigo Manuel ha vivido cosas paranormales. Sí. Cuéntanos un poquito o muchillo de lo que has vivido en los diferentes lugares en los que has estado. Mira, por ejemplo, te voy a contar, hoy hay un lugar muy famoso que se llama Doppler, ¿no? Tocan varias bandas aquí en Texcoco. Claro. Para empezar, una introducción. Texcoco es una ciudad muy antigua, es una ciudad precolombina. Aquí hay restos de la época de los mexicas o aztecas, como le quieras llamar. Prehispánica. Prehispánicos, sí. Entonces, donde tú le rasques vas a encontrar vestigios, ¿no? Sí. Y más en el centro. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llega la conquista, demuelen muchos de los ídolos o muchas de las pirámides, las construcciones prehispánicas que había. Los españoles empiezan a construir sus iglesias o incluso escuelas, hospitales o casas, haciendas. Sí. Y por ahí tenemos que empezar porque ese lugar que te digo que se llama Doppler, yo lo tuve a principios, bueno, mejor dicho, a finales del siglo pasado, en 1996, fundé ahí un antro que se llamaba La Revolución. De los más conocidos de Texcoco. Yo muy chavillo, la neta, Sí. llegué a ir y era, creo que después de Tiberius. Ya había muerto Tiberius en ese ¿Después de entonces. Tiberius? La competencia era con el Bananas Ranas. Exacto. Pero la revolución era mejor llamada La Revo. La Rebu. La Revo, mejor conocida como La Revo. Sí, exactamente. Es más, fuimos los primeros, y también lo voy a mencionar porque va a salir a colación en un momento más, que trajimos grupos de renombre dentro de un antro aquí en la zona. Okay. Hubo varios conciertos ahí internos, Santa Sabina, Los Amantes de Lola, Kenny Los Eléctricos. Tuvo la idea, antes de que yo traspasara el local, de traernos a Fobia en aquel entonces, en un aniversario por la canción de Revolución en aquel entonces. Uy, en 90 y tantos. 90 y tantos. Pero vamos entrando en materia y te cuento, ese lugar estaba en ruinas y todo el mundo decía que ahí espantaba. Es una vieja casona de los años 1500 y tantos, o sea, fue de las primeras casas que se construyeron en Texcoco. E incluso cuando llegamos y empezamos a remodelar, porque la casa está completamente en ruinas, el techo de la parte alta está completamente derruido. Lo tuvimos que levantar, que eso fue una obra de arte, porque todo lo dejamos como debería haber estado en aquellos años. Empezamos a abrir y lo primero que nos encontramos fue un túnel donde se mete uno de mis amigos, a ver hasta dónde llegar, y dice, y llega como a media calle y vimos que conectaba directamente con la iglesia San Juan de Dios. Es lo que te iba a decir, seguramente conectaba con la iglesia. Efectivamente, después nos platicaron una historia que hay aquí en Texcoco, que hay una serie de túneles de algunas de las ciudades, principalmente la catedral, que conectan directamente a Tecutzingo, a los baños de Nezahualcóyotl, pero que incluso llegan al zócalo de la ciudad. Sí. Conectan directamente para allá. Esa historia yo ya la había escuchado. Entonces ya me lo habían confirmado, me lo platicaron varias personas y me lo confirmó uno de los obispos. Incluso me enseñó dónde está la entrada dentro de la catedral aquí de Texcoco. Sí. Me enseñó la puerta y me dice, se puede pasar, la tenemos cerrada, pero está inundado. Pero sí, está comprobado que llegas hasta el altar de la catedral de la Ciudad de México. Entonces encontramos un túnel ahí donde dentro había también osamentas. Gracias. Muchísimas gracias.
Es para entrar en temas, estamos hablando de la vida nocturna y de que nos entre el miedo, ya nos entró el miedo. Ya ven cómo no venía 203, vean cómo nos atienden, carajo, saludos. Salud. Bueno, encontramos osamentas ahí, decidimos cerrarlo, darle sepultada a esas osamentas que había. Eso fue lo primero que encontramos. Pero a partir de ahí empezaron a suceder cosas muy extrañas. Debo decirte que casi toda la construcción o remodelación, como le quieras llamar, del inmueble, lo hicimos los que eran mis socios en aquel entonces, un servidor y trabajadores. Porque es algo que tengo. Siempre que pongo un negocio me gusta meterme directamente a la sí, a supervisar, claro. No tanto a supervisar, también en las manos. Ok, claro. Entonces, lo primero que nos pasa es un día que estamos construyendo la contrabarra y está mi socio. Y estamos, la novia de mi socio, otros dos amigos y yo. Total que empezaron a discutir ellos y nos salimos nosotros para que se quedaran en su onda, ¿no? Me cuenta mi socio que él siguió platicando con ella y ella le pasaba los clavos. Pasaba los clavos, los clavos, seguía clavando la contrabarra, de repente vio como que se paró y fue a uno de los portales que tiene la construcción que daba a la calle. Vio como que se abrió la puerta y ya. Entonces, de repente va al portal abierto, no hay nadie. Pasó el tiempo, empiezan a pasar otras cosas y es cuando un día empezamos a platicar, oye, es que a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Dice, pues yo no les quería contar, pero ¿se acuerdan de aquella ocasión? Sí. Dice, pues después llegué con la susodicha y le comenté, oye, pues me dejaste. Dice, yo me salí en cuanto se salieron ellos. ¿Quién le pasaba los clavos? ¿Quién abrió el balcón? ¿Quién sabe? ¡Wow! Así, de ese tamaño, ¡Wow! Mira, yo he escuchado muchas historias de personas, ¿no? Que de repente dicen que estaban con alguien más y cuando ven había más gente. Y, oye, fulano de tal, ¿cuál fulano de tal, no? Pues estaba aquí, estaba al lado tuyo, estabas platicando con él. O sea, ya no saben. Son las cosas paranormales que de repente nosotros no vemos. Efectivamente. Pero pasan en todos lados. A mí hay gente que me pregunta, me dice, oye, May, ¿tú ves a fantasmas así como a nosotros? Le dije, mira, en lo particular me ha tocado ver, donde yo estudié actuación, me tocó ver una niña a 2 metros, 1.5 metros, una niña, así como te estoy viendo a ti, y todavía le pregunté cosas, pero no me decía nada, nomás me quedaba viendo, se salió y se fue. Dije, ¿es la hija del cuidador? Pregunto y me dice, no, pues es la niña que se aparece. Pero sabes que es un dato curioso, porque sí he tenido este tipo de experiencias, al menos en mi caso, yo cuando he visto apariciones, es como si estuviera viendo, pero no te estoy viendo, o sea, no sé cómo explicarlo. Un ejemplo es en mi caso, un día estoy en la casa, estoy en los pies de la cama, me estoy abrochando las agujetas y los pies de mi cama dan hacia un vestidor y luego está la puerta hacia el baño. Entonces yo veo que sale mi hija, una de mis hijas, del baño, se para, se me queda viendo, entonces te digo que es como que los ves, pero como que no los ves, sigo abrochando, pero sigue, y se mete entre mis trajes. Ahí es cuando me doy cuenta que no es mi hija. Entonces me salgo, le comento a mi esposa, abro la puerta y teníamos una perrita muy brava y se mete en friega hasta allá, como loca, perdón, ya le pegué aquí el micrófono, como loca, y ahí vamos a estar. Pasó otra vez, entro a la habitación de mis hijas, vuelvo a ver a la niña sentada, pero muy parecida a una de mis hijas. Pero yo si de repente la veo en la sala, ¿cómo? Entonces ya no dije nada, dije, es la niña que he visto. Y ya no nada más la he visto yo, una de mis hijas también la ha visto. Pero en mi caso, como que yo la veo, pero no quiero decir que es borroso, no es borroso porque está vívida la imagen. ¿Como translúcido? No, o sea, es como una persona, pero la fijación ocular o algo, es como si no distinguiera después de eso o no recordara exactamente las características del individuo. Sí. Eso me pasó con esa niña. En 203, el antiguo local, nos pasó en una ocasión también. Ahí también espantaban, pero ahí era muy buena onda. Ahí era una casona también vieja, era una casona muy antigua. Era de adobe. Completamente de adobe también. De adobe. Esta es una casona de alrededor de los años 1700. También la reconstruimos, estaba en ruinas. Y un día antes, como 15 días antes de abrir, estábamos con unos amigos. Llegaron a conocer el lugar, estaban sentados, estábamos por acá sentados. De repente volteó y veo a un señor ahí parado. ¿Quién es? Y dije, le hablo al güero, a mi fiel escudero, y digo, bueno, voy a ver qué quiere el señor.
¿Cuál señor? No había ningún señor. No había ningún señor. Ya se fue. Sí, no había ningún señor. Pasa demasiado. Y él después lo veía, a él sí le decían varias cosas, pero en buena onda, en muy buena Sabes onda. que luego son guardianes de los Sí. lugares. Y yo creo que el señor estaba muy a gusto con lo que hacíamos ahí, porque la propietaria, ella sí tuvo varias experiencias, por lo que yo sé, muy gruesas. Que le aventaran la ropa, que le aventaran zapatos, Sí, que le cerraran la agresiones. puerta, que le encerraran, cosas cañonas. Wow. Fíjate que nosotros grabamos hace 3 meses más o menos, adelantito de donde estaba 203, que ahorita pusieron unos bares, ahí Chantolo. en Chantolo, exactamente. Entramos a grabar. Todavía no estaba Chantolo como tal ni nada. Pásale, saluda, hombre, saluda, mi estimadísimo. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí grabando un poquito de cosas paranormales. Ve a la vía. A la villa no Ah, la dejan vía pasar. también, la vía también. Ah, las vías. Sí, aquí, las vías. En el tren. A donde está ¿La la estación? estación del tren. Ya grabé. Ahí- Atrás de donde estaba ahí 203. pasan. Yo ya grabé en una casona que está al lado. Sí, sí, es lo que le estoy diciendo. Ya grabamos en una casa donde está la llantera, en la casa de lado, ya grabamos y ahí vimos una viejita y todo, adentro de la casa. El terreno de los Durán. Ahí entramos ya a grabar. Y ahí vimos una viejita, como pasó. Es más, pasamos en el scouting y vimos un vaso en un espejo y todo. Cuando pasamos entrando, el vaso estaba tirado. Tomando lo que dice, y es curioso porque 203, el antiguo local, es a espaldas de la estación, y lo que es la Revolución está enfrente de la estación. Revolución. Es todo. Todo eso sí, esa zona. Exactamente. Toda esa zona. Entro a grabar ahí al bar. Sí. Entramos, todavía estaban construyendo, remodelando algunas partes, y había una vibra, y es lo que me llamó la atención porque era una vibra, pero no pesada, era como una niña, pero guardián. Se comunicó con nosotros por el Spirit Box, todo, pero nunca hubo Así habló. Sí, habló y todo. Psicografía. Pues, psicofonías. Psicofonías, perdón. En donde hablaba con nosotros, nos decía, pero pedía a mi especialista, el que nos cuida energéticamente, que le ayudara, ¿no? Pero gritaba y todo, entonces nos metíamos en los bañitos, entonces, pero no fue nada malo, viendo que están a 50 metros de distancia donde era 203 el Sí. antiguo, a este lugar nuevo, pues entonces toda esa vibra como que no era mala, porque cuando entramos la producción de short, entramos a grabar a la casa vieja, también no era mala la persona, sabiendo que la historia de las vías ahí colgaban a mucha gente. Sí. En la época Sí. de la revolución, Sí, exactamente. y fusilaban y todo eso, ¿no? Exactamente. También me dijeron que la escuela, ¿cómo se llama la escuela que está adelantito? El Instituto de Texcoco. El Instituto de Texcoco, ahí mi papá estudió, imagínate, donde dicen que también se aparecen muchísimas cosas, ¿no? En el Instituto de Texcoco. Pero ahorita que me estás comentando, fíjate cómo se van poniendo los puntitos, Sí. que esa zona, además de que energéticamente tiene muchas cosas, pero no malas. Bueno, en la revolución no empezaron mal y se empezaron a poner muy pesadas, ¿eh? O sea, ya al final, ya las cosas, cachetadas a la gente en los baños, ¡Wow! sí, si no ya cosas los encerraban, una chava la cachetearon, un cuate le dieron un zape por atrás, están en Agresiones. Sí, ya muy agresivo. ¿Sabes qué pasa? Que luego los entes o las energías que se quedan habitando el lugar no se quieren ir porque o se sienten a gusto en el lugar, Sí, o vivieron ahí, o murieron ahí. Y por lo regular las energías que se quedan del bajo astral son las que agreden. sí. Ya no están conformes como con tanto barullo, con tanto relajo. Pasa mucho ya el tema de agresiones. Fíjate, nosotros hicimos incluso un ritual cuando se empiezan a poner duras las cosas, que se le contraproducente, hacemos una limpia. Fue algo impresionante, nunca había visto lo que ocurrió en esa limpia, porque por ejemplo le echan alcohol a uno de los WC donde encerraban a la gente y les pegaban. ¡Wow! ¿No tenías judiciales allá adentro? Casi. No, pero fíjate, le jala el baño, echa el cerillo y un torbellino así, sí, claro, grandísimo de fuego. La mujer esta que estaba haciendo la limpia, se da cuenta que fue una moto, y el cabello le volaba como si fuera en la moto. Nosotros, y un olor Fétido. horrible. Bajo astral horrible, completamente. Horrible. Bajo astral completamente. Terrible. Llenó de alcohol todo el patio de abajo, lo prendió, se fue apagando. Había remolinos, pero de repente quedaban como huellas de mano, Ajá. como si fueran caminando. Entonces le puso agua, sal, la veladora, pidiendo pues ya que se fueran a la Que luz, encendieran. eso, ¿no? Pues dijimos, ya con esto. Había un amigo, no voy a decir el nombre, tú lo conoces, que estuvo ahí en esa sesión y él se estaba burlando. Oye, error. Y le dijo a esta mujer, no lo hagas, no O salte, se ¿no? burla, sí.
Bueno, cuando salimos, que terminamos, que cerramos la puerta, él tenía un bochito, lo abre, se sube, y no es mentira, como 8 personas lo vimos en vivo. Haz de cuenta que hubiera alguien haciéndole así Moviendo el carro. al bocho. Se bajó en friega. Sin humo. Es que no respetó. No respetó. El tema es que no respetó. Por ejemplo, a mí me pasó que con la viejita que te digo de la casana, a mí se me pegó y me la llevé a mi casa. No, man. De repente, cuando veo ahí en tu casa, de repente en el Gracias. bote de basura, es de péndulo, de derecho es de péndulo, y de repente me pero a girar completo, dije, yo, mira, para darle credibilidad a algo así, primero busco todo lo físicamente o natural, todo lo que tú quieras, para que no sea paranormal todo. Sí. Dije, le dejé la silla muy pegada, voy, me asomo, pues estaba, dije, no. Dije, pero además, ¿con qué? Si hubiera quedado atorado, pues haz esto, pero no, dio 3 vueltas. Pasó. A los 4 días, la lavadora afuera, sellada, todo, se llenó y empezó a trabajar, ¿no? Entonces me habló mi angelóloga y me dijo, vente para acá, güey. Y me dijo, traes una viejita pegada así, y me la describió sin yo decirle. Y fue la que yo vi. Le cuenta a mi señora madre, porque ellos eran vecinos de esa zona, y dice que ella cuando estaba niña, una viejita vivía en esa casa, muy, muy humilde la señora. Y cuando se la escribe me dice, era la señora que vivía ahí, y ahí murió. No, Y dije, man. guay, canijo, ¿no? O sea, sí fue algo muy impactante, pero pasa que cuando los entes no están a gusto en algún lugar, o que no sabemos qué energía trae, qué vibra trae. Aunque la vibra de aquí es alegre, echar madre, todo, pero hay gente que viene con malas energías. Bueno, sí, exactamente, se queda. Y eso es lo que los bajo astral jala. Jala. Y la gente que no cree, o sea, a mí me pasó que llevamos una persona a grabar, me decía, no creo, la llevamos a grabar, le dijeron su nombre y me dicen, ayúdame. No, el vato se puso en el Speedbox, dijo, sí dijo mi nombre, ¿vale? Y le volvió a decir, fulano de tal. Bueno, ya no quiero estar yo. Iba su novia, la novia ya no quiso salir en el video. O sea, ya no quiso salir en el video. Le dije, verdad, te dije. Tengo unos invitadazos amigos, aparte de todo eso. Pero mira, Alan, ¿cómo viste esa experiencia? Ya Vivian ya no quiso salir. Ya no. Dijo, yo hasta aquí llegué. Ya le dio miedo, ahora sí. O sea, aquí hay que entrar con todo el respeto. Porque es como te metieras a la casa de alguien. Efectivamente. O sea, no creas que es así de, ay, aquí espantan. Por eso a muchas personas que se meten a hacer ese tipo de cosas paranormales, a las casas viejas, a lugares, todo esto, salen hasta con cosas pegadas, y al rato después andan malos, o los asustan mucho. Giovanni. ¿Es tu nombre, no? 2 veces. ¿Dice Giovanni? Sí. Porque no van con una persona como nosotros, que vamos con personas que nos cuidan energéticamente. Nosotros hacemos los torbellinos estos de fuego, todo esto, pero para que se vayan. Tenemos un video donde va que está el torbellino y se escucha, adiós, y un madrazo en la puerta, ¡paz! Del baño, ¡paz! Pero así se despide, adiós. Otros nos han dicho gracias, otros nos han dicho no me voy, largo. Hay en una casa donde una persona falleció, vamos a grabar todos. Estamos con los audios, así como ahorita, nada más con los audios platicando, sin cámaras prendidas, pero ya con el puro audio, y se escucha una psicofonía que solamente lo captó el audio, que se escucha largo, así. Entonces, cuando nosotros vemos todo ese material después, decimos, ay, cabrón, o sea, imagínate en la noche donde se trabaja todo eso. No, olvídalo. Lo que te decía, esta zona está muy impregnada de muchísimas cosas, ¿no? También las entidades que fallecen y era su lugar favorito, van y se meten. Sí, y se quedan ahí. Y algunas, buena onda, otras malas, porque les hemos preguntado, oye, ¿nos va a hacer daño? Sí. Una vez en un salón de fiestas infantiles, le digo al jalente, le digo, ya nos vamos, ya no te enojes. Me dicen, tú no, yo no, como no, fui el primero en salirme, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, cuéntame otra buena historia que tengas. Un día, yo no tenía velador en un principio. Entonces, todas las mañanas, antes de irme a trabajar, iba y apagaba las luces, y en la tarde-noche iba y las prendía. En la tarde-noche ya iba a prenderlas. Entonces, entro, estaba el centro de carga, y yo daba la espalda hacia todo lo que era el salón, y había 3 balcones que dan a la calle. Los balcones que dan al patio interior. Entonces estoy subiendo los switch, y de repente eso, que veo cómo pasa alguien, no nada más pasó, cabrón, abrió el balcón. Yo me salí en mi madriza. ¿Cuántos para cuándo son? Desde entonces nunca volví a entrar solo a ese lugar. Nunca volví a entrar solo. Otra,
Un día estábamos pagando la nómina que lo hacía los lunes y en la parte de arriba, con el interior de arriba, poníamos los bancos arriba de las mesas. La barra de abajo debería haber tenido una separación alrededor de unos 10, 15 metros de donde estaban el segundo piso donde estábamos nosotros. Nos aventaron uno de los bancos, lo aventaron tanto que estrelló en la pared, se deshizo el banco, o sea, Eran de madera, ¿no? de madera. Esas cosas pasaron ya después de la limpia, o sea, lo que te digo, por ejemplo, esta agresión, que todas las noches nos cerraban la llave del agua del tinaco. Si el DJ salía por cualquier cosa, bajaban el volumen, había que entrar a estar haciendo esas cosas. A uno de mis socios lo encierran en el baño de allá abajo, que te digo que estaba pesadísima la cosa, pero ya eran las 4 o 5 de la mañana. Ya ni quien lo hiciera. No, y aparte, quería salir y no podía, y nosotros estábamos ahí arriba y no lo escuchábamos. Muerto de terror el güey, Claro. porque no podía salir. No. Ahí sí se puso muy densa la cosa. Luego lo traspaso y a quien se lo traspaso un día platicando con él, le digo, oye, ¿cómo te va? Dice, bien, ¿por qué? Le digo, y no te espantes, ¿qué sabes? Ya le empecé si ¿por qué nunca me dijiste sí está bien? Porque no le vas a agarrar. Y luego, esa propiedad, ¿sabes de quién es? De la familia de Pepe Blancas. ¿Te acuerdas de Pepe Blancas, en paz descansa? Sí. Y un día platicando con Pepe Blancas salió el tema y dice, no, ellos vivieron ahí de niños, y dice, desde entonces la cosa estaba cañona, y lo que pasó contigo, se llegaron a llevar espíritus, porque había varios. En una de estas, en un Halloween, recuerdo muy bien, toda la ecuación era con cuadros representativos de la revolución. Entonces hicimos la ofrenda a la entrada y estaban un cuadro de una fotografía de Emiliano Zapata y otra de Pancho Villa, y llegó una chava que yo ni conocía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice, oye, aquí espantan, ¿verdad? Le digo, ¿por qué dices? Porque ese cuadro está poseído. Así, sin conocer a la chava. Así. Dice, te recomiendo que lo quites. Y nos quedamos no dijimos nada. Se quedó, y en la noche ya estábamos por cerrar, ya nada, algunas personas adentro, y salía al balcón mucho, bajaba y subía, y no se escuche. Dice, me encanta tu lugar. Dice, ¿no sabes qué más le encanta? A los niños que están allá abajo y a sus papás. Le digo, ¿cómo? Aquí murieron muchos niños y murieron sus papás. Los quemaron. ¡Uy! ¡Oh, qué feo! Dice, pues están felices porque hay fiesta. Hay alegría. Sí. Oye, Manuel, esto tenemos que volverlo a hacer en un segundo programa, pero por favor, danos las redes sociales de 203. Nos pueden encontrar en espacio 203, 2 con letra, el 0 y el 3. Ahí nos encuentran sin ningún problema, o en 203, 2 de marzo. Yo espero que vengan aquí, para que yo los espante unos buenos tragos, con una buena música, con una muy buena charla. Claro que sí, amigo, y te agradezco muchísimo, pero vamos a hacer una segunda plática porque se quedó muy buena, pero es el chiste para dejar a la gente atrapada, y vamos a volver a grabar la segunda parte de este tema, porque de verdad conoces muchísimo de ese tema, muy a gusto la plática, pero que la gente se quede atrapada para que pida más, y te agradezco muchísimo. No, Mike, encantado, y en la próxima te cuento del restaurante que tuvimos en Canadá, que curiosamente había sido una morgue ahí, y ahí también están las cosas bien cañón. Pues amigos de Zona Paranormal, de Short, ya saben, tenemos segunda edición próximamente, ya nos dieron una probadita de lo que va a pasar. Esto es de Short para Short, nos vemos en la próxima Zona Paranormal. Muchas gracias.